Y bueno, sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles. and we know we're living in very difficult times. El pastor, perdón, Pastor nos hablaba en agosto was teaching us in August temas sobre el camino angosto y el camino espacioso. subjects about the narrow and wide road. ¿Cuántos se acuerdan? How ¿Lo many remember escucharon? that? Él nos predicaba sobre el camino angosto So he was preaching about the narrow road, y nos explicaba que era un camino que es restringida, and he explained that it was a restricted, no es fácil, it was not an easy one, es una que tiene límites, one that has limits, es una exclusiva, an exclusive one. ¿verdad? Porque requiere que nos apartemos del mundo para dedicarnos a Dios. It requires us to separate from the world so that Y we es can go el with que God. menos personas eligen, And it's the one ¿verdad? that the people select the least. Y luego David el domingo pasado And then David last week hablaba sobre la soberanía de Dios talked about God's sovereignty y nos enseñaba el ejemplo de Moisés and taught us the example of Moses y cómo él buscó el rostro de Dios and how he sought the face of God antes que lo que Dios podía hacer. before what God could do. Él simplemente deseó a Dios. He simply desired God. Mientras que el pueblo de Israel While the people of Israel deseaba lo que Dios podía hacer por ellos desired what God could do for them. y terminaron sin llegar a la tierra prometida. And they ended up not getting to the promised land. Y esto todo me llevó a pensar And all this took me to think. y sentí de Dios a traer una palabra de animación And I felt from God to bring a word of encouragement. para animarnos a continuar To encourage us to buscando continue. andar por ese camino angosto Seeking to continue in con that todas narrow sus road, restricciones y limitaciones que pueda tener. with all its restrictions and limitations it can have. Entendemos que es porque es el camino de mayor valor We understand that is the way of the most value. y también sabemos que en realidad no podemos esperar que una vida sin Dios o con Dios sea una sin dificultades. And we know that a life without God, it just won't be one without Todos difficulties. sabemos lo que es pasar por una prueba, una dificultad, We all know what it is to go through a trial, el difficulties, desánimo. discouragement. Nadie aquí ha sido exento de eso. No one here Todos, is exempt from that. aún jóvenes, niños, todos hemos pasado por alguna dificultad. Youth, children, everyone, we've gone through some difficulties. Así que no podemos tener una idea de que en Dios será diferente. So we can have an idea that in God it'll be different. Pero así muchos viven. But many live this way. Muchos creen que venir a Dios Many believe that coming to God es que van a poder vivir libres de todo lo malo. is that they'll be able to live free of all evil. Pero no es exactamente así. But it's not exactly this way. Más bien Jesús mismo nos preparó para saber y entender que no sería así. Jesus himself prepared us to understand that it would not be Y this eso me way. trae el título de hoy. And this brings me to my title today. Cuando las pruebas se convierten en oportunidades. When trials become opportunities. Empecemos leyendo Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Let's begin with John 16:33. Estas son las palabras de Jesús a los discípulos. These are the words of Jesus to the Él les dice, disciples. yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Estas eran las palabras de Jesús These were the words of Jesus. preparando a sus discípulos Preparing his para el disciples camino que les esperaba por delante, for the road that was ahead. porque Él estaba pronto por morir y Because no iba a estar más con He ellos. was soon to die, he will no longer be with them. Y noten que Él le dice, para que hallen paz en Él, le dijo estas cosas. And see that it says so that you may have peace. ¿Qué cosas? What things? La verdad. The truth. La verdad que es que vamos a tener que afrontar aflicciones, The truth is that we're going to have afflictions, enfrentar dificultades. confront difficulties. Pero, But, dijo Jesús, Jesus said, ahí hay un pero, there's a but there. pero He said, but anímense. take heart. Los mandó a animarse, He sent them to ¿Por be qué? encouraged. Why? porque había motivo por el cual animarse. Because there was motive to take heart. Jesús ya venció al mundo. Jesus had already overcome the world. Él no había muerto todavía. He had not died yet. Él no había resucitado todavía, He had not resurrected pero yet. él ya había vencido al mundo. But he had already overcome the world. El verdadero ánimo The true encouragement está en saber la verdad. is in knowing the truth. No está
en evitar los problemas It's not in avoiding the problems o en pedir que Dios te los quite. or in asking God to take them away El from verdadero you. ánimo está en saber y creer que aún en medio de la aflicción True encouragement is knowing that even in the middle of the trial of podemos affliction, hallar paz en Cristo, we can find peace in Christ. porque sabemos que Él ya venció Because we know that He already y esa overcame. verdad nos anima. And that truth encourages us. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Let's read Romans 5, 1 through 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, Therefore, since we have been justified through faith, tenemos paz para con Dios we have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo, through our Lord Jesus Christ, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe through whom we have gained access by faith a esta gracia en la cual estamos firmes. into this grace in which we now stand. Y nos gloriamos And we boast en la esperanza de la gloria de Dios. in the hope of the glory of God. Nuevamente vemos que la palabra dice que tenemos paz Once por again, medio de Jesucristo, It says that we have peace through God. pero through es una Jesus paz Christ. para con Dios. But it's a peace for with O sea, God. se está refiriendo a una relación, It's meaning a relationship, a conocerlo. to knowing Him. De esto depende nuestro estado de ánimo, Our way of feeling is what is dependent on. que tan bien esté nuestra relación con Dios. How well is our relationship with God? El desánimo entra a nuestras vidas Discouragement comes into our cuando lives descuidamos nuestra relación con Dios, when we don't take care of our relationship with God, cuando no lo conocemos, when we don't know Him, cuando descuidamos la verdad que hemos aprendido. when we don't take care of the truth we've learned. Al justificarnos de esta manera en Cristo, Dios hizo la paz con todos nosotros para siempre. When we justify ourselves like this in Christ, He makes peace for all of this. También estamos en la gracia We're also in the grace de Dios debido a nuestra fe, of God through our faith, aún recibiendo lo bueno even receiving the good de Dios of God en lugar del juicio que merecíamos. in place of judgment that we were worthy of. Además ahora, dice Pablo, And even so now, says Paul, ahora podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. now we can glorify ourselves in the hope of God. Esa esperanza es la que tenemos por delante de que un día Él regresará That hope is the one that we have, that one day He will return y podremos participar de su gloria. and we will be able to participate of His glory. Pero luego Él continúa diciendo But then He continues to say en el versículo 3 a 5, in verse 3 through 5, primero nos dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. first He says we boast Y in the ahora hope of the dice, glory no of God. solo esto, And now He says not only that, sino que también nos gloriamos en la tribulación, but we also glory in tribulation, sabiendo que la tribulación produce paciencia knowing that tribulation produces perseverance, y la paciencia carácter probado and perseverance character, y el carácter probado esperanza. and character hope. Y la esperanza no desilusiona, Now hope does not disappoint, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Nos gloriamos también en las tribulaciones. We also glory in tribulations. Está como un poco raro esa frase, ¿no? It's a little weird, this phrase, right? Gloriarse en tribulaciones. To glory in tribulation. Está como que bien profundo It's very profound. y raro porque no tiene sentido tal vez. And weird because maybe it doesn't make sense. Pero cuando sabes que la tribulación produce, But when you know the tribulation produces, y empecemos recalcando que hay una implicación de que habrá tribulación. and let's make highlight that there is tribulation here. Pero el apóstol Pablo les está recordando a ellos que son útiles, But Apostle Paul is reminding them that son they are productivas productive y hasta necesarias. and even needed. ¿Por qué? Why? Porque producen Because they produce paciencia. patience. Esa es una de nuestras palabras favoritas, ¿verdad? Patience. Uf, paciencia, yo no sé algunos aquí, pero Patience, I don't know about some of you here, but yo no soy muy paciente. I'm not very patient. Esa es una que necesito producir. That's o one que I se me must produzca. produce. Porque es difícil a veces ser paciente It's very difficult to be patient con las situaciones, con las personas. with situations, with people. Si no me lo cree, pregúntale a mis papás, pregúntale a mi hermana, If you don't believe me, pregúntale. ask my parents, my Seguramente sister. los jóvenes, el equipo de oración te sabe decir, yo no soy la The persona más youth, paciente. They can tell you I'm not the most patient Okay. person at all. Así que necesito paciencia. So I need patience. Si a veces uno estando en
no sé, en el tráfico se impacienta, Sometimes in traffic you get que impatient. se demore mucho en sacarte la comida que pediste, Well, it takes too long to get your food te served. impacientas, You te get pones impatient. ansioso. You become anxious. Imagínate las pruebas que enfrentamos en esta vida. Imagine the trials we face in this life. Y la paciencia produce carácter probado. And perseverance produces character. Esta es otra que también tengo que admitir. This is another one that I must admit. Tengo un carácter especial. I have a special type of character. Tengo un combo, o sea, no soy paciente y tengo un carácter I especial. have a combo. I'm not very patient. No and I sé, have quite a seguramente alguien character. más aquí se debe de identificar, ¿no? Maybe someone else here can identify Sea themselves que with tú that. tienes un carácter bien fuerte, You may have a strong type of tal vez character. somos un poco necios en algunas cosas Maybe we're, a little antsy in some other stuff. y necesitamos que se nos produzca este carácter. And we need this character to be produced. La verdad es que aún las cosas cotidianas del día a día Even the daily life to life sacan lo malo de nuestro carácter, brings the bad in our character. lo débil de nuestro carácter. The weakness of our character. Imagínate las pruebas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Imagine the trials that we must face in our lives. Necesitamos We need que las tribulaciones for the tribulations produzcan en nosotros produce in us paciencia, perseverance, carácter probado. character. Y fíjense lo interesante que dice que el carácter probado And look that it says that the character produce esperanza. produces hope. Eso también está un poco raro. That's also a little weird. Creo que cuando estamos en una situación I believe that we're in a y situation nos hace falta esperanza, and we need hope. lo primero que pensamos no es, necesito más carácter. The first thing we don't think of is, oh, I need more character. Como que difícilmente conectamos uno con el otro. It's very difficult to connect one another. Pero la verdad es que solo un carácter probado But the truth is that only a tested character pudiera estar lleno de esperanza can be filled with hope y no flaquear en lo primero que sale mal. and not fail in the first thing that doesn't go Y the no right way. dudar cuando se presente la prueba, And not doubt when the trial comes, sino mantener esa esperanza que está en Cristo Jesús. but rather maintain that hope that is in Christ Jesus. Así que necesitamos las tribulaciones. So we need the tribulations. Nos gloriamos cuando nos encontramos en ellas We glory when we are in them porque sabemos lo que significa. because we know what it means. Sabemos lo que va a producir. We know what it'll produce. Sabemos cómo vamos a terminar. We know how we will end. Con un poco más de paciencia, With a slight more of un patience, poco más de carácter probado more tested character que nos lleva a tener esa esperanza. that takes us to have that hope. ¿Cuál esperanza? What La hope? esperanza de la gloria de Dios. The hope of the glory of God. Los que han sido probados en su carácter Those that have been tested in their se character convierten en personas llenas de esperanzas porque están convencidos turn into people filled with hope because de they're la verdad convinced fundamental of the fundamental de truth su realidad, of their reality. que es que pasarán un día a estar en la eternidad con Dios. Is that they'll go to eternity Son with the Lord. esos los que llegan a saber que esto es todo temporal. It's those that know that all of this is just temporary. Y esto no quiere decir que las tribulaciones o las dificultades nos hará sentirnos bien, And this doesn't mean that tribulations and difficulties will make us feel good, pero sí quiere decir but it does mean que nuestras tribulaciones that our tribulations, están logrando algo, they're achieving something. están logrando algo en nosotros They're achieving something que va in us más allá that goes de la further tribulación en sí. than the tribulation itself. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. God has poured out his love Pablo in dijo, our Él hearts. derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. He said he poured out his love in our hearts by the Holy Spirit. Y si el Dios del universo nos ama, And if the God of the universe podemos loves us, estar seguros we can be de certain que Dios es digno de confianza. that God is worthy of trust. Romanos 5:8. Romans 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros But God demonstrates his own love for us in en que this. siendo aún pecadores, While we were still sinners, Cristo Jesús Christ murió por nosotros. died for us. Dios nos ha mostrado ese amor a través del hecho de que cuando aún éramos pecadores, God showed us this love that even while we were sinners, Cristo tomó nuestro lugar y murió en una cruz. Christ took our place and died at the cross. Él venció al mundo. He overcame the world. Él justificó ante Dios los que por fe creemos que hemos sido salvos. He justified before God those that by faith believe that we're saved. Derramó su amor en nosotros Poured out his love in y us. por eso podemos gloriarnos en las tribulaciones, And because of that, we can glory in sabiendo que tribulations, están produciendo algo mayor y necesario en nosotros. knowing that they're producing something greater and needed in us. Debemos gloriarnos, We must glory, no preocuparnos. not worry. ¿Por qué? Why? Pablo dice más adelante en Romanos 8, Paul says further on in Romans 8, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Y el versículo que más me ministró a mí. And the verse that ministered to me the most, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, he who did not spare his own son, sino que lo entregó por todos nosotros. but gave him up for us all. ¿Cómo no? How No will nos dará también con Él How will he todas not estas cosas? also along with him graciously give us all things? Si no escatimó ni a su propio Hijo, If he did not spare his own son, ¿cómo no? how not? A veces eso es lo que debemos preguntarnos. Sometimes this is what we must ask Yo ourselves. cuando estoy a veces en momentos difíciles, tengo que pensar, decidir, Sometimes when I'm in difficult situation, I must decide, think. sobrepienso mucho las cosas I overthink things a lot. y me hago aquí un montón de rollos. And I just, have a lot Algo of me stuff in my mind. sucede Something happens. y yo, ¿por qué me pasa a mí esto? and ¿Qué he then hecho why does mal? this happen to me? What did I No do estoy orando wrong? lo suficiente. I'm not praying Dios enough. no está agradando conmigo. God Y is me not imagino un pleased with montón me. de cosas. And I imagine all sorts of things. Pero si me detuviera un momento But I would just stop for a y moment pienso, ¿cómo no? and think, why not? Espérate, aún en esto, Wait, even in this, ¿cómo no? how will he not? Si Él ya me dio lo más importante If he already y gave me lo the más most important grande que Dios me pudo haber dado, and the greatest thing that God could have given que me, es la salvación en Cristo Jesús, which is salvation in Christ ¿cómo Jesus, no? how will he not? ¿cómo no? También con Él nos hará todas estas cosas. How will he not also, along with him, graciously give us all these things? Pablo continúa diciéndoles, Paul continues to say, versículo 37, verse 37, antes en todas estas cosas yet in all these somos things, más que vencedores we are more than por medio conquerors de aquel que nos amó. through him who loved us. Todas estas cosas. All these things. ¿En qué cosas somos más que vencedores? And what things are we more than Bueno, conquerors? unos versículos anteriores, A few verses behind, versículo 35, verse 35, Romanos 8. Romans 8 Él dice, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? says, who shall separate us from the love of Christ? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Shall trouble, hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Aquellos que estamos en Cristo, Those that are in Christ. podemos esperar un futuro en el que participaremos un día de su gloria. We can wait for a future where we be part of his glory. Pero But aún no hemos llegado a ese punto. we have yet to get to that point. Así que por ahora, So for now, mientras estamos en esta tierra, while we're here on this earth, pasamos dificultades. we'll go through Y difficulties. esta lista, por decirlo así, que Pablo nombró, And this list first say that Paul mentioned. y esta lista me recuerda And this just reminds me a las palabras de Jesús en Mateo 6. the words of Jesus in Matthew 6. Él decía, He said, no es la vida más que lo que comeremos, Isn't ni el life- cuerpo más que lo que nos vestiremos. isn't life more of what we will eat and the body of what we will wear? Mateo 6, capítulo 6, versículo 31 al 32. Matthew 6, 31 through 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos So do not worry saying, what shall we eat? o qué beberemos, Or what shall we drink? con qué nos vestiremos. Or what shall we wear? Los paganos andan tras todas estas cosas, For the pagans run after all these things, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. and your heavenly Father knows that you need them. Más bien, But primeramente, seek busquen el reino de Dios first his kingdom y su justicia, and his righteousness, y entonces and todas estas cosas all these things les serán añadidas. will be given to you as well. Note cuántas veces vuelve a surgir esa frase, todas estas cosas. Look how many times this phrase comes up, all these things. Entonces todas estas cosas All these things les serán añadidas. will be given to you Era as como well. Jesús decir, sí, el Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. It was like Jesus saying, yeah, the Father knows you need all these Él ya lo things. sabe, así que por eso no se preocupen. He already knows, so don't worry about that. Preocúpense But first, de ser salvos. worry about being saved. Preocúpense de buscar la voluntad de Dios. First, worry about seeking the will of God. Preocúpense de buscar ser justificados ante Él. Worry about being justified before Him. Y ya lo demás es añadidura. And the rest will be given unto you.
no es que no hay lugar It's para not, nuestras necesidades, it's not that there's no place for our needs, sino es entender que ninguna de ellas but instead it's understanding that none of them son más importantes are more important o que nos hacen más falta or that that we need more que of lo them que ya Cristo nos dio a través de su sacrificio. than what Christ already gave us through his sacrifice. Cuando Pablo escribió las palabras que leímos, When Paul wrote the words we just read, era para animar, it was to encourage, pero no era un discurso motivacional, but it wasn't a motivational speech, inspirador, inspirational como one, diciendo, vamos, tú like puedes, saying, come on, you can do somos más que this, vencedores. we're more than Ah, conquerors. no, No, eso no era la idea de Pablo, that was not Paul's idea. eso no era el mensaje de Pablo, That was not his message, aunque suena bien y se siente bien. even though it sounds and feels good. Y vas a YouTube y vas a encontrar un montón de predicadores And you'll go to YouTube and you'll find a bunch que of te van a hablar preachers de este tema, más que vencedores, that will speak about this subject more than y te lo van a conquerors pintar de otras formas que no lo pone la Biblia. and will paint in a certain way that the Bible does not Más que say. vencedores en tu trabajo, más More que than vencedores conquerors en at esto. work. More than Y conquerors here eso and no there. fue la idea de Pablo. That was not Paul's idea. Somos más que vencedores porque Él venció y nos dio entrada We're more than conquerors because he a overcame and gave us conocer a Dios y access ser salvos. to know God and be saved. Por eso somos más que vencedores. That's why we're more than Porque ya lo conquerors. más importante, Because the most lo important, primordial, the first lo thing, más necesario, the most se needed nos fue asegurado. was already secured for De us. ahí todo lo demás. From there, everything else. Él no hablaba solo para inspirar, esto no era solo palabras para él. He didn't speak just to motivate. It wasn't just words to Pablo him. hablaba de lo que vivió. He spoke of what he lived. Él sabía lo que era pasar por todas estas cosas. He knew what it was to go through all these En el things. segundo libro de Corintios, capítulo 11, In 2 Corinthians 11, él da todo un listado he related a whole list de lo que le había pasado, of what had happened to de him, todo lo que había pasado por predicar el evangelio. of all that had happened for preaching the Él gospel. estuvo preso muchas veces, He was incarcerated many estuvo en times. peligro de muerte muchas He veces. was in danger of dying many Y times. quiero detallarle lo que él dice en esas escrituras, And I want to place detail into aunque no what it las says, leamos, even though we don't read porque them, quiero como enfatizar este punto. because I want to emphasize in this point. 5 veces las autoridades judías le dieron 39 azotes con un látigo, en 5 diferentes ocasiones. 5 different occasions he received stripes. 3 veces las autoridades romanas lo golpearon con varas. 3 times he was beaten with rods. Una vez lo apedrearon. Once he was stoned. En 3 ocasiones In 3 different se times hundió el barco en que viajaba. he was shipwrecked. Y en otra ocasión And in another occasion, pasó una noche y un día en alta mar he went a day and night in the hasta deep ser rescatado. until he was rescued. Arriesgó su vida cruzando ríos, He endangered his life going through waters. estuvo a punto de ser asaltado, He was in danger of being robbed. pasó noches sin dormir, He spent nights without sleeping. pasó hambre He went hungry. y por falta de ropa pasó frío. And because of lack of clothing, he was also cold. Y ahora vean lo que continúa diciendo And now look what it continues to say. en los versículos 28 al 31. Verse 28 to 31. Por si esto fuera poco, Besides all this, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. there is on me every day the load of my concern for all the Me churches. enferma ver que alguien se enferma I feel weak every time y me someone is weak. avergüenzo y me enoja cuando hacen a uno pecar. And I feel upset every time someone is led into sin. Si de algo puedo estar orgulloso, If I must brag, es de lo débil que soy. I will brag about the things that show I am weak. El Dios y Padre del Señor Jesús, God knows I am not lying. que merece siempre ser alabado, sabe que no estoy mintiendo. He is the God and Father, Lord Jesus Christ, and he is to be praised forever. Mire todo lo que él pasó Look everything that he went through, físicamente, physically, en lo externo. externally. Ninguno de nosotros hemos pasado eso. None of us have gone through such Algunos things. ni nunca hemos pasado hambre, gracias a Some of Dios. us have never even gone hungry. Pero este hombre de Dios, But this man of God, por predicar el for evangelio, preaching the gospel, una y otra vez once and once again, tuvo que enfrentar la muerte. he had to confront death. Y aquí no lo detalla, And here he doesn't detail no lo it, dice, he doesn't say it, pero yo me puedo imaginar but I can imagine que esas noches que él pasó that those nights that he spent sin tener dónde dormir without having a place to o que sleep comer, or what to eat, se habrá de sentir solo. he must have felt lonely. Se habrá haber sentido
desanimado, He must have felt discouraged, cansado. tired. Tal vez en momentos pensó, ¿para qué continuar? Esto está muy difícil. Maybe at times he may have thought, why should I continue? This is too difficult. Todo lo que le hicieron físicamente era para que ya estuviera muerto. Everything they did physically to him, it was for him to have died. ¿Quién sobrevive todo eso? Who survives all of these ¿Quién things? sobrevive todos esos latigazos? Who survives all of Ser these apedreado? beatings, to be stoned? ¿Quién sobrevive ser golpeado y que te caigan a palizas más de una ocasión? Who survives a huge beating? ¿Por qué? Por multiple predicar occasions? el evangelio. Why? For preaching the gospel. ¿Quién lo sobrevive? Who can survive this? Estamos viviendo en un mundo hoy en día We're que living in a porque world- le cortas al carro que tenías al lado te disparan. Because you cut off the car in front of you, they'll Él shoot you. predicó el evangelio He y le preached costó todo. the gospel and it cost him all. Pero aún así seguía adelante, But even so, he continued. no murió, He didn't die. no se detuvo, He didn't stop. no desaceleró. He didn't deaccelerate. Y luego él dice, And later he says, no todo su sufrimiento not all his suffering era externo, was external, sino que estaba cargado. but he was burdened. Llevaba un gran peso He carried a una mighty presión burden, a big por pressure todas las iglesias. for all the churches. Estamos hablando de que en ese tiempo We're talking that in those times, no habían aviones, there was no planes, no habían carros, there was no cars, no habían redes there was sociales, no social media, no habían modos de transporte, no había nada de lo que hay hoy en día. there was nothing that we have nowadays. Él tenía que viajar por todo el mundo He had to travel throughout the world para visitar a estas iglesias, to visit these churches, hacerles seguimiento, to make follow-ups with them, enseñarles. to teach them. Él tenía que cruzar mares He y had to ríos. cross rivers. Él viajó, pero de un lado y un extremo a otro. He traveled from one extreme to the other. A veces nos cuesta simplemente venir a la iglesia cuando vivimos muy lejos. Sometimes it's difficult to come when we live too Mi far. familia y yo vivimos en Kendall y es difícil. My family and I, we live in Kendall, and it's Algunos de difficult. ustedes viven de aún más lejos, vienen Some para of acá. you live even further and you still Es un come. desafío, créeme, lo It's comprendo. defiant, I know that. Imagínense Pablo, Imagine Paul. de eso dependía. That's what he depended No on. había tal cosa así como que, bueno, yo me pongo aquí en mi casa y transmito el servicio. There was a nothing like todas I'll las be here iglesias home del and mundo. I'll live stream to all No, the no, no, churches. no. Ahí el ministerio era sufrido, The ministry there was suffering, sacrificado. sacrificed. Por eso pasó tribulaciones. That's why he went through tribulations. Porque él necesitaba paciencia, Because he needed un carácter patience, probado a tested y character, esperanza. and hope. Él llevaba una carga por esas iglesias y tenía que ir de carta en carta, He carried a load for the churches and he had to go from letter escribiéndoles a todos. to letter, writing to all of them. Imagínense, nosotros sin WhatsApp no corre la iglesia. Imagine us without WhatsApp, the church will not be able to run. ¿Cuántos de ustedes están al menos en 3 chats? How many Al of you at menos. least have Y 3 eso es active poco. chats? And that's very Claro. little, of course. Esta iglesia y todas, This church and all, sin WhatsApp no nos organizamos. without WhatsApp, we won't be No organized. nos ponemos de acuerdo. We won't be in agreement. Es una herramienta muy útil. It's a very valuable tool. Pero imagínense, Pablo But imagine Paul, tenía que, a mano, he had to by hand escribir carta tras carta. write letter after letter Cuando tenía que enseñar, when he had to teach, cuando tenía que animar, when he had to cuando encourage, tenía que corregir, when he had to scold, cuando tenía que enseñar. when he had to teach. Para todo, carta, carta, For carta, everything, carta, letter, carta. letter. A veces los jóvenes bromean Sometimes the youth, they cuando ven joke. a un disparate en alguna iglesia y dicen, uy, la carta que le hubiera escrito When Pablo. they see some foolishness in the church, oh, the letter that Ya me Paul would have imagino written to them. a Pablo sacando I imagine the letter. el papel. y lápiz. Imagínese lo que era vivir así. Imagine what it was to live this way. Y este es el hombre And this is the man que dijo, that said, nos gloriamos en las tribulaciones. glory in tribulation. Él había establecido iglesias en diferentes partes del mundo He had established churches in different y él parts se of the world. sentía responsable de todas ellas. And he felt responsible of all Porque of en them. ese tiempo los cristianos, los que se habían convertido a Cristo, Because in that time, the Christians that had converted to Christ sufrían persecuciones terribles. suffered persecution. ¿Se terribly. imagina usted lo que él habrá sentido You imagine what he had si felt alguno de los creyentes en esas iglesias que él estableció if any of the believers in those churches that he established hubiera muerto por esa persecución? would have died because of that persecution? La carga, The burden, la culpabilidad, the guilt. fue una presión muy fuerte que él llevaba. It was a strong load that he carried. Sinceramente, Truly. bueno, y también la carga que él llevaba porque había muchos falsos maestros. And also the load and burden because there was false teachers. Aquí lo que vemos en Corintios es que él estaba tratando Here what we see in Corinthians is that he was trying
de hablarles, de advertirles, to speak to them, to porque los warn mismos them. corintios Because the same Corinth, estaban en peligro de ser desviados del evangelio por falsos they maestros. were in danger of being taken from the gospel by false teachers. Y sinceramente cuando yo leía esto sobre Pablo, And truly, when I read this about Paul, era imposible it was impossible leer estas palabras to read these words y no inmediatamente pensar and not immediately think en mis padres y Amen. en la experiencia que hemos vivido, in my parents and the experiences we've lived, pastoreando una iglesia y teniendo todos estos años de ministerio. being all these years in ministry. Me ayudó a entender It helped me understand que lo que Pablo tal vez sentía that what Paul maybe felt, era algo así como la preocupación it was something like the worry que sienten los padres that the parents feel porque sus hijos tomen buenas decisiones, for their children to make the right decisions, porque salgan adelante, for them to move forward, porque sean salvos, for them to be saved, porque sean, que puedan conocer la plenitud en Cristo. for them to know the entire Y plenitude el of duelo Christ, que han de sentir cuando ven sus hijos decidir mal, and the mourning that they may feel when they see their children choose O incorrectly perderse, or be lost, dejarse llevar por otras influencias. be strayed away by other influences. Pablo sabía Paul knew lo que era pasar tribulación, what it was to go through Lo que era tribulations, sufrir. what it was to suffer, lo que era pasar hambre, what it was to go frío, hungry, tener su vida en peligro, to be cold, to have his life in danger, continuamente enfrentando la muerte. continuously confronting death. Pero él dijo, si Dios está con nosotros, But he said, if God is for me, en todas estas cosas somos más que vencedores. and all these things we're more than conquerors. ¿Cómo podía él hablar así? How can he speak this way Si esto fue lo que él vivió. if this is what he lived? Porque si yo con las cosas que a veces vivo, If I myself, with the things I live, pienso, I think, bueno, uno se la pasa sirviendo a Dios y todavía esto sale mal, todavía tengo este problema. you continuously serve God and this is still wrong. You En still su have this humanidad, problem. en su debilidad, te pones a pensar entonces de qué sirve. In your humanity and your O sea, les weakness, you soy can sincera think, then what is porque this good todos lo for? hemos pensado, es la verdad. And I'm being sincere because we've all have En thought algún of this. momento hemos cuestionado. At one point in time, we've questioned Inevitablemente. it. Unfortunately, Me imagino Pablo también I imagine Paul the habrá same. tenido algún momento There might have been a de moment preguntarse, of wondering and asking, pero no es lo que vemos, but it's not what we see. porque era precisamente en lo que vivió Because precisely in what he lived, que comprobó that que proves Dios estaba con él. that God was with him. Él hablaba desde su convicción. He spoke from his conviction, Romanos 8, 38 al 39. Romans 8:38 through Porque 39. estoy convencido For I am convinced de que ni la muerte, that neither death ni la vida, nor life, ni ángeles, neither ni angels principados, nor demons, ni lo presente, neither the ni lo present porvenir, nor the ni future, los poderes, nor any powers, ni lo alto, neither ni height, lo profundo, nor depth, ni ninguna otra cosa creada nor anything else podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. and all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Él entendió lo que a ti y a mí nos toca aprender, He understood what you and I must learn, que en Dios las tribulaciones son oportunidades that in God tribulations are opportunities para crecer nuestra fe, to grow our faith, nuestra confianza en Dios our trust in God, y en fin nuestra relación con Él. and our relationship with Y Him, llegar a estar convencidos and be able to be de convinced que no hay nada that there is que nothing nos separará that can del amor separate de us Dios que es en Cristo Jesús. from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pablo dijo, si de algo puedo estar orgulloso, Paul said, if there's something that I can boast about, es de lo débil que soy. it's of the weak that I am. ¿Por qué esto era su orgullo? Why was this something he boasted about? Segunda Corintios capítulo 12, 2 Corinthians 12, versículo 9 al 10. 9 through 10. Dios le dijo a Pablo, God told Paul, te basta mi gracia, your grace is sufficient. pues mi poder My se grace is sufficient perfecciona en la debilidad. for you, for my power is made perfect in weakness. Por tanto, dice Pablo, Therefore, con muchísimo gusto I will boast all the more gladly me gloriaré más bien en mis debilidades, about my weaknesses, para que el poder de Cristo more en mí. so that Christ's power may rest on Por me. eso me complazco en las debilidades, That is why, en insultos, for Christ's sake, I delight in weaknesses and insults, en privaciones, in hardships, en in persecuciones, persecutions, en angustias, in difficulties. por amor a Cristo. For when I am weak, then I am strong. Porque cuando soy débil, fuerte soy. For when I am weak, then I am strong.
Pablo dice que le complace. Paul says that Me he's pleased. complazco en las debilidades, en los insultos y en privaciones. I will boast about the weaknesses and persecution. Hermanos, si a difficulties. nosotros hasta nos cuesta dejar la comida por un ayuno. Brothers, it's even difficult for us to leave food when we're fasting. Y este dice, yo en esto me complazco. And he says, in this I delight myself. En insultos. And insults. Mire, ¿sabe las veces que yo me he tenido que contener en las redes sociales? You know the times I've had to contain myself on social media? Es que los insultos es muy normal ahora. Insults is way Ya too nadie se normal sabe now. hablar uno al otro. No one knows how to speak to one Ahora todo another. es agresivo y violento, no podemos Everything tener is una conversación Violent and inteligente. aggressive, we can have an intelligent conversation. Y él dice, yo me complazco en esto And he says, I delight myself in this por amor a Cristo, for love of Christ. porque comprobaba Because todas estas cosas, comprobaba all of these things y proved mostraba and showed el poder de Cristo en él. the power of Christ in him. Su debilidad era su fortaleza cuando era Jesús trabajando en él. His weakness was as strong as when Jesus was working in him. Mire, Cristo nos amó Christ loved us mediante su sufrimiento. through his suffering. Y Pablo aquí le estaba amando con su sufrimiento. And Paul here was loving him with his suffering. Hay algo poético en eso. There's something poetic in Hay this. algo poderoso en eso. There's something powerful in this. Porque ese es el amor que debemos mostrarle a Cristo. Because this is the love that we must show Christ. Un amor sacrificial. A sacrificial love. Su debilidad era una oportunidad His weakness was an opportunity para que el poder de Dios so that the power of se God mostrara. can show. Y era una oportunidad And it was an opportunity para amar a Dios to love God de una manera única, in a unique way que solo se hace en sufrimiento y sacrificio. that can only be done in suffering and sacrifice. Si no sabe el contexto de estos pasajes, If you don't know the context of these verses, Pablo en este pasaje hablaba de que Dios Paul here was speaking that God le dio una espina en su carne, gave him a thorn in para his, que no in se his enalteciera. flesh so that he will not, una pride. dolencia, dice en otra traducción de la Biblia, an ache, it says in other translations. y que él le oró 3 veces a Dios And that he prayed 3 times to God que se lo quitara. for he to remove it. Y eso es lo que Dios le dijo: And that's what God told him. mi gracia. My basta. grace is sufficient for you. Yo le digo la verdad, I'll tell you the truth. yo misma he recibido estas palabras. I myself have received these words. Cuando he estado en dificultad y alguien me dice, bástate de la gracia de Dios. When I've been in difficulties and someone says his grace is sufficient. Y en el momento cuando tú escuchas esas palabras es como que, And at the moment when you hear these words, it's like, ok, porque como que no te satisface, como que tú buscabas otra because cosa, it's not satisfying to you. You were como looking for something una else, solución inmediata for an immediate solution, o un alivio inmediato de eso que te carga, que or te an duele. immediate relief of what you're carrying or hurting. Pero la verdad es que sí basta su gracia. But the truth is that his grace is sufficient. Porque cualquier cosa que yo busque jamás Because va a anything reflejar that I may seek, never o ever will it mostrar su reflect poder como que yo me baste de su gracia. or show his power such as me, just his grace being sufficient for me. Claramente ya establecimos que Pablo no era un hombre de poca fe, una fe débil, Clearly, we established that he was not a man of weak faith. porque aun con todo lo que vimos detalladamente que él había vivido, Because even in all that we saw detail that he had lived, él se gloriaba en sus debilidades, he gloried in tribulations, en las tribulaciones. Y eso solo lo puede hacer alguien and that only someone can que do en su it fe ha sido probado that has been tested y in su their faith, fortaleza es Cristo. and their strength is Christ. Yo misma, I myself, algunos lo saben, some of you may know, no me encanta mencionarlo, I don't like to mention it, pero es que yo en esto he sido muy confrontada por Dios. but me in this, I've been very confronted by God. Porque yo misma tengo un problema en mi cuerpo que aún no se ha sanado. Because I myself have a problem in my body that has yet to heal. Y ha sido difícil y me ha provocado dolor. And it's been difficult and it's a lot of Y it's así como painful. Pablo, yo he orado porque Dios me sane And just as Paul, I've prayed for God to heal me, y aún no me ha sanado, and he still has yet to heal me. pero llegué a reconocer But I came to recognize que ya recibí lo más importante. that I already received the most important. Y estoy llegando a entender And I'm getting to understand lo oportuno que esto es para mí, the opportunity that this is for me. aunque a veces causa frustración, Even though sometimes there's frustration, desánimo, a veces uno se molesta, discouragement, sometimes you get upset, es difícil, it's difficult, uno duda someone doubts, y hasta te confunde. and you may even be confused. Esto en realidad es oportuno para mí. But in reality, this is an opportune time.
porque me permite, because it allows me, así como Pablo, just as Paul, que more en mí el poder de Cristo, for the power of Christ to pero dwell in me, también but also es oportuno it is para que yo le pueda dar un amor a Dios so that I can also de give a una love to manera que God tal vez jamás lo pudiera haber hecho. in a way that maybe I could never have done it Amarlo before. con mi sufrimiento, Love him through my darle un suffering. amor que viene de sacrificio. Give him a sacrificial love. Porque esta vida es la única oportunidad que yo tengo para amarlo de esa manera. Because this lifetime is the only opportunity that I have to love him. En el cielo no habrá tristeza, In heaven there'll be no no habrá sadness, dolor, there'll be no pain, no habrá debilidad, there'll be no no habrá weaknesses, necesidad. there'll be no need. Así que yo solo tengo esta vida, So I only have this esta es lifetime. mi única oportunidad This is my only para opportunity amarlo de esta manera, to love him this way. amarlo como Él me amó, To love him how he loved me. sacrificado, Sacrificial. sufrido, Suffering. entregando todo, Surrendering aun it cuando all. te cuesta, Even when it's difficult. aun cuando va a doler. Even when it will hurt. Así que yo debo aprovechar esta oportunidad So I must take heed of this. y con toda buscar que sea Dios dirigiéndome, And with all of my being seek that is God directing me. para yo con todo So poder that amarlo I with all of y me can conocer love esa him gracia que es más que suficiente. and know that grace that is sufficient. Una vida en Dios no es una sin tribulaciones, A life in God is not one without tribulations. no es una sin dificultad o debilidad. Is not without difficulties and Es tribulations. una vida llena de oportunidades It's a life filled with para opportunities conocer a Dios de todas las maneras posibles, to know God in all ways possible. conocer sus atributos y carácter. To know his attributes, his characters. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, James 1, 2 through 4 says, considérense muy dichosos consider it pure joy, my brothers and cuando sisters, tengan que enfrentarse con diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds. Pues ya saben Because you know que la prueba de su fe that the testing of your faith produce perseverancia produces perseverance. y la perseverancia Let debe perseverance llevar a feliz término finish its work la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dios quiere que confiemos en Él God wants us to trust in him y que confiemos en Él más profundamente. and to trust in him more profoundly. ¿Cómo debemos entonces responder a una prueba o una tribulación? How should we respond to a trial or tribulation? Considerándolo dichoso, Considering it joy, porque son oportunidades because they're opportunities para confiar en Dios y confiar más profundamente. to trust in God and trust more Y profoundly. esto aplica a todo, And this implies in a toda circunstancia, a toda oportunidad. all circumstances, opportunities. Esto incluye cómo piensas del dinero. This includes how you think about money. Si confías en Dios, If you trust on God, entonces entiendes then you understand que nada material se compara a las riquezas that nothing material can eternas que compare nos esperan en Él, to the eternal riches la that herencia we que tenemos en el cielo. expect and the inheritance that we have in heaven. Santiago le estaba hablando a personas que enfrentaban pobreza y persecución. James was speaking to people that face poverty Por and eso él dijo persecution. específicamente That's why he says specifically diversas pruebas. diverse trials, O sea, cualquier tipo de prueba, all type of trials, cualquier tamaño que sea, whatever amount it may be, todas, all of them. considérenlo Consider them dichoso. pure joy. Santiago no les dijo, James didn't say van a sentirse felices. you will feel joyful. Note que él no dijo, siéntanse feliz, He didn't say feel happy. considérenlo dichoso, dijo He él, said consider it pure cuando joy vengan las pruebas. when trials come. O sea, se trata de cómo tú manejas la situación. It's how you face the situation. ¿Cómo ves la prueba? How do you see the trial? ¿Lo ves como algo que quita Do you see as something that takes o away algo que pone? or something that adds on? Tal vez no podemos controlar las circunstancias, Maybe we can't control circumstances, pero podemos controlar cómo respondemos but a we las can circunstancias. control how we respond to Podemos controlar circumstances. cómo hablamos. We can control how we speak, Podemos controlar cómo actuamos. how we act. Podemos controlar la manera en que pensamos. We can control the way we think. Y podemos controlar And we can control si confiamos o no en Dios. if we trust or not God. No sé por qué lucho aún en mi salud, I don't know why I still struggle in my pero health, sé que está en mí, but I know that it's within como me está en ti, as it is within you hacer que lo que enfrentes sea una oportunidad para bien to make o para that what mal. you're confronting be an opportunity Y for good or for bad. solamente confiando en Dios podrá ser para bien. And only trusting in God will it be a good thing.
Fíjese que cuando yo buscaba el significado sobre ese consideren lo muy dichoso, When I was looking at the meaning of that, consider it pure joy. me gusta más en inglés. Esta traducción dice consider it pure joy, but there's another one that says count it all joy. Me gusta más en inglés por la manera que lo dice en la traducción. Porque de esta palabra, considérense, consider, count, From this Eh, word viene de una palabra griega que It comes tiene que from a ver con Greek word. contabilidad, that deals with accounting, cosas de contabilidad. things of accounting. ¿Y cuántos se acuerdan, así como en la escuela tal vez lo usaron, And how many remember maybe in school you used this? una tabla de marcas de conteo? You know, like keeping score, A like tally, a table, you know, you kept score maybe, or you did math, yeah, like that. algo así. Para algunos hace mucho tiempo no lo hemos tenido que usar, For ¿verdad? many long Porque time esto ago, se we usaba haven't en la used it. escuela para But matemáticas, we use this in school for math. pero también era como tú mantenías un récord de los, no sé, los puntos que ibas acumulando en un juego. But it was also you keeping score in a game. Y entonces lo que Santiago les dice a ellos, So what James tells them, considérenlo dichoso. consider it pure joy. Estoy pasando prueba, aquí va una más, I'm going through a trial, there y goes one otra more, más, and another more, y otra más, and another more, y otra más. and Es another algo more. que va agregando, It's es something algo que va acumulando. that is adding on, that is accumulating. Puede que yo me sienta desanimada, It could be that I'm discouraged, triste, sad, débil, weak, cansada, pero no significa que no lo puedo contar, but it doesn't mean that I can't count it, que no lo puedo considerar. that I can't consider it. Solo porque me provoque tal vez Just because it may provoke maybe desánimo, frustración, no significa que no cuente. discouragement, frustration, doesn't mean it doesn't count. ¿Cómo tú lo ves? How do you see it? No es como un calendario. It's not like a calendar. Un calendario tú le pones así la X a cada día que pasó y ya eso pasó. A calendar, you X out No each lo day and it's recuperas. past. You don't Esto es recover it. diferente, esto se va agregando, esto This se is va different. incrementando. You add to it, you It's increment. like I've gained another notch on my belt. Me he puesto en otra prueba más, It's like una another victoria más. victory in my favor. Una victoria más a mi favor. Algo más que yo me gané. One more thing I've gained. And Tú puedes won. estar en una prueba, pero si tú te pones a ver, ok, aquí voy, una prueba más cerca, You could un be día más cerca, in a trial, but you're once estoy again a closer. una prueba más cerca de esa I'm esperanza, closer to that a hope. una prueba más cerca de ese carácter I'm probado, closer to that a test una of prueba character. más cerca de esa paciencia, I'm a trial closer for that patience. a una prueba más cerca de ese día. One trial closer of ¿Qué that día? day. What day? El día que todo creyente más espera. The day that every believer El día que waits regrese on. nuestro Señor en las nubes The day that our Lord returns in the a buscar clouds su iglesia. to return for his church. ¿Cómo tú lo ves? How do you see him? Esa es la esperanza que llevamos, That's the hope that we carry. de que nos vamos acercando cada vez más a ese día, That we're reaching day by day donde se closer to that acabará day. todo dolor, Where no more suffering, donde se acabará toda enfermedad, where no more sickness toda will be, tristeza, all sadness y will be, estaremos en la gloria de and Dios. we will be in the glory of God. Pero mientras estamos en la tierra, But while we're here on earth, todo esto all of this, es provechoso para nuestra relación con Dios, it's a good thing for our relationship with God. porque sabemos que es temporal Because we know that it's temporary. y producirá la perseverancia que necesitamos para llegar hasta el final. And it'll produce the perseverance that we need to make it to the end. Las tribulaciones, las pruebas, The tribulations, the trials, crean momentos create moments en el que tú no vas a saber qué hacer. in which you will not know what to do. Crean momentos en que no sabemos cómo vamos a terminar. Create moments where we don't know how we'll end up. Crean momentos en que nuestros planes se arruinan. Create moments where our plans may be ruined. En que de repente ya no podemos ver tan claramente el camino That suddenly we can no longer see clearly the way hacia lo que pensábamos que nos iba a hacer feliz. towards what we believe will make us happy. Y son en esos momentos And in those moments, que exactly, tomamos las decisiones más críticas de la vida. is where we make the more critical decisions of our lives. Si confiar y depender de Dios If we trust and depend on God, o recurrir a otras opciones, soluciones or go through other options and personas. solutions or people, y no llegar a ver and not reach su poder perfeccionarse en nuestras debilidades. and see his power perfected in our weaknesses. Que no seamos como el pueblo de Israel. Let us not be like the people of Israel. El domingo pasado David hablaba sobre Moisés y el pueblo de Israel y daba ahí un ejemplo. Last Sunday, David spoke about Moses and the people of Israel and gave some examples. Y era interesante porque yo ya desde antes de ese día yo también tenía una idea similar, And it was interesting because before that day, I had a similar idea aunque desde una perspectiva diferente. from a different perspective, though.
Esto es una idea que tuve cuando estuve leyendo sobre Moisés y el pueblo de Israel. This is an idea I had when I was reading about Moses Se me and the people ocurrió of como una Israel. ilustración. It came as an illustration to me. Es solo una idea mía. It's my idea only. No le vayan a decir al pastor que me estoy inventando nuevas doctrinas. Do not tell Pastor I'm inventing a doctrine here. Esto no lo saqué de la Biblia, yo misma tuve la idea, I didn't ¿ok? bring this from the Bible. I myself just had this idea come. Pero me puse a ver But I started to see que Egipto, that Egypt, en la historia que conocemos, and ¿verdad? the story that we know, Podía representar como la esclavitud del pecado del cual nosotros fuimos libres. could represent slavery to the sin that we were freed from. Y sabemos que en la teología, And we know that in theology, Moisés se considera una tipología de Jesús. Moses is considered a typology of Jesus. Sabemos la historia. Jesús, We know the story. Moisés fue usado por Dios Moses was used by God para librar a Israel de la esclavitud en to Egipto. free Israel from the slavery in Egypt. Similar a como Jesús Similar as to nos libró Jesus, a nosotros de la esclavitud del pecado. freed us from this slavery of Y sin. Él los lleva a atravesar el desierto, And he takes them to the desert, cuyo destino la tierra prometida, which the final was the promised land, lo cual que en este caso voy a proponer puede representar which in this case I'll propose that it could represent la eternidad con Dios, eternity with God, el cielo. heaven, Y el desierto and the desert que ellos tuvieron que atravesar that they had to go through es como el mundo en que vivimos hoy. is like the world that we live in now. El tiempo que tenemos que estar aquí en esta The tierra, time that we have to live on this entre el earth, momento que fuimos salvos y en el momento de estar en su gloria. from the moment we were saved, the moment where we'll be in the glory. Y esta es la idea que yo veía, And this is the idea that I que se me had, ocurrió that it occurred to al me pensar en toda esta historia. when I thought about all this story. Y decía yo, ¿cuántas veces nos hemos comportado como el pueblo de Israel? And I said, how many times have we behaved like the people of Israel? Estaban en esclavitud y fueron ahora hechos libres. They were in slavery and they were freed. Y ellos pensaron, ok, And they thought, okay, ahora sí, now we're good. somos libres, We're free. no habrá problemas, There's no problems. ya salimos de Egipto, We came out of Egypt. solo nos toca beneficiarnos de este Dios Now we just need to benefit from this que God nos prometió una tierra, that promised us land. pero luego But then se ven enfrentando el desierto. they see themselves facing the desert. ¿Y qué hicieron en el desierto? And what did they do in the desert? Se quejaron, They complained. se enojaron, They got upset. cuestionaron a Dios They questioned God. y llegaron tan lejos And they went as far como as decir to say que hubieran estado mejor siendo esclavos en Egipto. that they would have been better off being slaves in Egypt. No eran agradecidos encima de todo. They were not grateful on top of all that. Piensen en eso, piensen en lo que ellos estaban diciendo. Think about all the things they were saying. Esto expuso quién realmente ellos eran, This exposed who they truly were. que no buscaban verdaderamente a Dios, no tenían fe They didn't seek No God truly. They confiaron. didn't have faith. They didn't trust. y terminaron muriendo en el desierto. And they ended up dying in the desert. Cuando ellos vieron que las cosas no iban como esperaban, When they saw that things were not as they hoped for, Dios no hizo lo que ellos pensaban o God querían, didn't do what they wanted. ¿qué pasó? What happened? Este Dios ya no nos funciona, hagamos nosotros. This God no longer works for us. Let's make Y se ourselves another crearon one. ídolos, And they created themselves idols. muy similar a lo que pasa hoy en día. Very similar to what happens nowadays. Ese es el mismo engaño que viven algunos, That's the same deceit that porque many ellos live in. pensaban Because they believed que la vida que Dios les llevaba era uno totalmente libre, that the life that God will lead them will be one that was a la completely free. definición de los hombres, To the definition of men. de que libertad es que That freedom no tengas is problemas not having y que tú problems estás amando de tu vida, and that you're loving from your life. pero esa no es la libertad en Dios. But that's not the freedom in God. La libertad en Dios The freedom in God es que cuando tú te entregas por completo, is that when you surrender yourself completely, Él asegura tu destino He secures your y a ti destiny. solo te toca seguirlo. And to you, you just must Confiar follow. en Él. Trust in Him. Pero el pueblo de Israel But the people of Israel murió en el desierto, died in the desert. nunca llegaron a la tierra prometida, They never reached the promised land, ni Moisés, nor Moses. pero él se llevó la mejor parte, But he took the best part porque él llegó a ver la gloria de Dios. because he got to see the glory of God. Y desde la perspectiva de Dios, And from the perspective of nuestra God, relación con Él, our relationship with Him, nuestra fe, our faith, nuestra salvación, our salvation es mucho más importante is much more important a ser libres de tener que pasar cosas difíciles. than to be free to have to go through difficult things. Porque si somos honestos, Because if we may be honest, si toda en la vida fuera fácil y feliz, if everything in life was easy and happy,
si todo nos saliera bien, if everything just went well for us, bastarían nuestras propias fuerzas para seguir adelante. it'll be enough in our own strength to No continue. dependeríamos de Dios. We wouldn't Ni depend on siquiera God. nos acordaríamos de Él. We wouldn't even remember Him. Tal vez ni abrimos la Biblia. Maybe we wouldn't even open Tal up the vez ni Bible. venimos a la iglesia. Maybe we wouldn't even ¿Verdad? come to Porque no habría church necesidad. because there would be no Porque need. soy salvo y todo me va bien en la vida. Because I'm saved and No everything tengo is well in my problemas. life. I have no No tengo problems. aflicción. I have no No afflictions. tengo necesidad de depender de Dios. I have no need to depend on God. Entonces necesitamos las tribulaciones. So we need the tribulations. Por eso la prioridad de Dios no es milagros, aunque lo puede hacer, That's why God's priority is not miracles, even though sino He can do them, tu corazón, but rather your tu heart, confianza en Él, your tu trust in Him, salvación. your Porque salvation. allí, Because there, allí sí, there, yes, solamente allí only there llegarás a vivir tu mejor vida, que will no you es be aquí, able to live your best life, which is not here, sino es en la gloria de Dios. but rather in the glory of God. Por eso hoy en día, ¿qué es lo que más se propaga? Lo más popular en las iglesias. That's why nowadays, what's the most popular thing Las happening in the iglesias churches? más populares The most popular son las que churches te hablan solamente de cómo vivir tu mejor vida ahora. is those that speak to you about only how to live your good Un life now, engaño a que te va a deceit mantener lejos that will keep you de la away verdadera vida, lo cual está en su gloria. from the true life that is in His glory. Muchos quieren ahora vivir sus vidas sin problemas. Many want to live their lives now without La problems. vida que Dios tiene para nosotros en su gloria es una que no hay dolor, tristeza ni angustia. The life that God has for us in His glory is one that has Pero no la gente quiere sadness, no vivir pain. ahora sin dolor, But people sin want to live angustia, now without pain, without sin anguish, problemas o without pruebas. problems or trials. y en búsqueda de eso pierden su alma. And while they seek this, they lose their souls. Se ganan el mundo y pierden su alma. They gain the world and lose their soul. No debemos buscar evitar o ser libres de problemas We must not avoid being free from o ser problems libres de pruebas, or be free from trials, sino a través de ellas but rather through them, conocer más a Dios knowing God more y confiar más en Dios. and trusting in Him more. Confía en Dios cuando estás en una prueba Trust in God when you're in a y trial. permite que esa prueba And allow for that trial, crea en ti el resultado que siempre crea. create in you the result that it always can Una madurez create. completa, A complete maturity, una perseverancia constante a constant perseverance, y una fe firme en Dios. and a firm faith in God. El punto no es que Dios elimine todos los problemas y The pruebas, point is not for God to eliminate all the trials, sino que a través de ellas llegues a confiar en Él, but that through them you learn to de trust tal in manera Him in such a way que llegues a ver su poder perfeccionarse en ti, that you see His power que perfected in llegas you, a entender y conocer lo que es esa gracia que es más que that suficiente you understand and know that y sufficient gloriarte grace, en tus pruebas, and glory yourself in en the las problems debilidades, and the porque weaknesses, sabes lo que significa. because you know what it means. No te rindas ahora, Don't surrender now. Don't give no up. desaceleres ahora, Don't give up now. no te detengas. Don't stop now. You've come this far, don't stop now. Han venido hasta ahora, no paren ahora. This isn't a time to slow down. Ese no es un tiempo This isn't a time to sit idly by. para sentarse y hacer nada. No podemos confiarnos. We can't just Confía en Dios, be just pero completely no te confíes de cómo estás. trust in God, but don't No trust te in how you confíes are. de que no tienes que estar siempre en búsqueda de Él. Don't completely just believe that you don't have to be continuously No voy seeking a Him. entrar en detalles de lo que hemos visto suceder en los últimos días, I'm not going to go into detail what we have been living in the last few days, pero golpeó mucho mi corazón but it hit my heart por very distintos much motivos. for different reasons. Y una de las cosas que me ha provocado And one of the things that it has provoked in me, es un enojo. it's an anger. Estoy enojada. I'm angry. Enojada a ver la maldad I'm angry and seeing the que evilness está en nuestras propias caras, that is in our own faces, burlándose. mocking. Estoy enojada I'm angry con los que se llaman ser cristianos y se portan peor que el mundo. with those that call themselves to be Christians and behave worse than the people in the ¿Y world. saben por qué estoy también enojada? And you know why I'm also angry? Como líder de jóvenes, As a leader of the youth, yo puedo ver que estos jóvenes hoy en día I can see that these youth están nowadays, enfrentando un mundo que nosotros nunca hemos tenido que enfrentar, they're facing a world that we've never had to que sus face, padres nunca han tenido que enfrentar. that their parents have never had to face.
Y ellos ni saben quiénes son. and they don't even know who they are. Imagínese, padre y madre, el reto que tienen sus hijos. Imagine, parents, the challenge that your De en children medio have. de todo esto, tener que elegir, That in the middle of all this, they must choose, aún en debilidades y pruebas porque ellos los pasan, even in weaknesses and trials, because they go through them, creerle y confiar en Dios. to believe and trust God. Esto no es tiempo para desacelerar, This is not time to para slow down, detenerte, to stop, para dejarte flaquear o que caigas por to una let prueba. yourself become weak and just fall because Porque of las a pruebas no test and son trial. excusa Because trials are not excuses para caer en pecado to fall into sin o para apartarte de Dios. or to separate from God. Eso no es Dios, That is not no God. es la verdad. That is not the truth. Él nos da cada día una oportunidad Every day He gives us an de opportunity conocerlo más, to know Him more, comprometernos más, to commit more, para que podamos estar cada día más apartados de este so mundo that day by y day we can be cerca de nuestro separated from the Creador. world and closer to our Porque por Creator. más malo que se ponga el mundo, Because no matter how much bad Él the world can sigue siendo become, soberano, He Él continues to sigue be siendo más sovereign, He grande. continues to be greater. No te confundas de que por más malo que se ponga el mundo, Él no ha dejado de estar en Don't be control. confused that because of even how more evil the world is, that He has Su stopped plan being in sigue en control. pie. His plan continues to No be. te quedes fuera. Do not stay out of it. Nos gloriamos en la tribulación. We glory in Porque tribulations. para esta clase de mundo que nos tenemos que enfrentar, Because for this type of world that we are confronting, necesitamos perseverancia. we need perseverance. Necesitamos carácter probado. We need a Y tested necesitamos character. paciencia. And we need patience. Y sobre todo no podemos perder la esperanza. And above all, we cannot lose hope. Isaías 40:31. Isaiah 40:31. Este es un versículo que Dios, no sé por qué, pero por semanas me lo ha venido recordando. It's a verse that God, I don't know why, but for Y ha weeks He's sido been como reminding mi me of lema por this. estos días. And it's been like my rhema for these past few days. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor, But those who hope in the Lord, que esperan, buscan, confían en Él, that hope, seek, and trust in Him, renovarán sus fuerzas. will renew their strength. Les crecerán alas como a las águilas. They will soar on wings like Correrán eagles. sin fatigarse. They will run and not grow Caminarán weary. sin cansarse. They will walk and not be faint. Este es el consuelo que tenemos en Dios. This is the comfort that we have in God. Que si confiamos en Él, That if we trust in Him, no va a desaparecer la dificultad o la tribulación, difficulties and tribulations won't sino que en disappear. esa prueba, But rather in that trial, si confiamos en Él, if we trust Él in Him, renueva nuestras fuerzas He will renew our strength para poder seguir adelante y so no that we can fatigarnos. continue and not grow weary. Si ponemos en Él nuestra esperanza, If we place our hope on Him, podemos seguir caminando y no cansarnos. we continue to walk and not be faint. El consuelo de Dios no es negar lo que sucede The comfort of God is not to deny what's y happening pensar súper positivo todo el tiempo. and think super positive all the time. Es reconocer que aún en lo difícil, Is to recognize that Aún even en through el the dolor, difficulties, in the pain, aún en la espera, en in la the prueba, wait, in the en lo trial, que sea, in Jesús anything, ya venció el mundo Jesus already y overcame nos the dio la world habilidad en Él renovar nuestras fuerzas and gave us the ability to in para Him renew our andar por este strength, camino angosto, to go through that narrow ese road, camino restringido, through that restricted ese camino road, que tiene límites, through that road that has ese camino limits, que tiene desafíos that has y defiances, correr y no fatigarnos and run and y not grow caminar weary, y no and cansarnos. walk and not be faint. Saben, esa palabra renovar significa You know that word renew means hacer de nuevo to make new. y poner, it sounds better in English, so I'm going to say it in English. Sorry. To put on fresh, Para ser renovado, to put on a new strength. para poner una nueva It's like fuerza. every time there's a fresh one ready. Cada vez hay algo nuevo listo. I don't have to exhaust myself. No tengo que cansarme, I don't have to exhaust my strength no tengo que cansar en mis fuerzas and use every ounce of it. y usar cada onza. My strength is not that good anyway. Mi fuerza no es tan buena de But in todos modos, pero en Él I can renew puedo renovar strength after strength. fuerza tras fuerza. It comes new every time. Vienen nuevas a Just cada like vez, His mercies are new every day. así como sus So that I can misericordias son continue nuevas cada día, forward para yo poder seguir on the adelante path that He's placed me. en el camino que Él me ha puesto. ¿Cómo renovamos nuestras fuerzas? How do we renew our strength? Esperar en Dios no es algo pasivo. To wait on God is not something just Él passive. renueva nuestras fuerzas He renews our strength mientras lo buscamos, while we seek Him, nos acercamos a Él we draw near to Him,
mientras dependemos de Él y su sabiduría. while we depend on Him and His wisdom. Y debes entender And you must understand que esta fuerza que Dios renueva en nosotros, that this strength that He renews in us, esta fuerza que Él renueva no es para lograr ganancias personales the strength that He renews in us is not for our o personal metas gain personales. or personal goals. No es para ganar más y tener más en esta tierra. It's not to gain more and have more on this earth. No es para avanzar en nuestros proyectos personales. It's not to advance our personal Sí, Él te goals puede and ayudar, agendas. Yes, He can Te help puede you. dar sabiduría, Yes, He can te give you puede dar wisdom. gracia, He pero can de give you eso no se grace. trata. But it's not about that. Esta fuerza que Él renueva es para avanzar los planes y propósitos de Dios para tu vida, The strength He renews is to advance para His purposes crecer of God nuestra in fe, you. porque si nuestra fe está creciendo, To grow our faith, because if our faith is nuestra growing, relación con Dios está creciendo. our relationship with God is growing. Si nos sentimos sin fuerzas, If we feel without strength, lo más probable es que no hemos confiado en Dios. most likely is we haven't been trusting in God. Tal vez nuestra confianza o nuestra esperanza ha estado en otras cosas, Maybe our trust, our hope has been in other en otras things, personas, and other people, en otras soluciones and other solutions que nos parecen más inmediatas, that we may think are more o que tal immediate, vez creamos nos traen un alivio. or we believe brings a Pero solo hay relief. una verdadera solución. But there's only one true solution. Cristo es la respuesta a todo. Christ is the answer to it all. Necesitamos a Jesús más que cualquier otra necesidad. We need Jesus more than any other need. Esa es la mayor de todas, That is the greatest of them all. pero que también But that also, Él sea nuestro mayor deseo. let Him be our greatest desire. Póngase de pie, iglesia. Please stand to your feet, church. Y le quiero leer un último versículo. And I'd like to read one last verse. Todo lo que hemos hablado nos recuerda Everything we've spoken about reminds us de que no estamos solos en nuestras debilidades. that we're not alone in our weaknesses. Porque Dios dice en Hebreos 4, versículo 15 al 16, Because God says in Hebrews 4:15 through 16, y esta es una de mis escrituras favoritas. and this is one of my favorite scriptures. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, This high priest of ours understands our weaknesses porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. For He faced all of the same testings we do, Sin embargo, Él nunca pecó. yet He did not sin. Así que So acerquémonos let us come con toda confianza boldly al trono de la gracia To de the- nuestro Dios. to the throne of our Con gracious God. toda confianza. Boldly. Allí recibiremos There we will su receive misericordia His y mercy, encontraremos la gracia and we will find que nos grace ayudará cuando más la necesitemos. to help us when we need it most. Jesús no solamente enfrentó diferentes pruebas, Jesus not only faced different trials, experimentó el sufrimiento, He experienced suffering, la muerte, la tentación, death, pero temptation, nunca pecó. but He never sinned. Sabiendo entonces Knowing so, que Cristo comprende plenamente nuestras that debilidades Christ understands completely our y ha weaknesses experimentado nuestro dolor, and has experienced our pain, podemos orar. we can pray. Podemos orar confiadamente a We Dios, can pray confidently to God, pidiendo misericordia, asking for mercy, gracia, grace, tal vez perdón, maybe es lo que forgiveness, necesitas if pedirle, it's what you need to ask Him, pidiendo que renueve nuestras fuerzas. asking Him to renew our strength. Le aseguro, I assure you, nadie puede comprender mejor que Jesús tu no dolor. one can understand better than Jesus your pain. Bástate de su gracia. His grace is sufficient. Confía en Él, Trust in Him. pon tu esperanza en Él. Place your hope on Him. Y esa es la invitación que quiero hacerles en este día, And that's the invitation I make to you today. de que nos acerquemos confiadamente a su trono, For us to draw close a to His encontrar throne. misericordia y gracia para nuestro tiempo de necesidad. Find mercy and grace in our time of need.